Sí, vuelvo otra vez. Ok, estaba explicando que para la clase que voy a iniciar hoy, que ustedes van a leer después con más calma, nosotros vamos a empezar con el primer problema. Y el primer problema del conocimiento es si es posible el conocimiento verdadero. Si se van a Gerardo, van a iniciar la discusión de esa relación entre el objeto y el sujeto visto de varios autores, ¿no? Visto de varias teorías. La primera es el dogmatismo, ¿ok? Si ustedes van a leerse, esta parte del dogmatismo yo la voy a introducir hoy. En el dogmatismo vamos a ver a Platón y Aristóteles. Entonces yo les voy a pasar en un ratico un video, 2 videos del dogmatismo para que ustedes revisen. No son tan largos. O sea, tienen que tomarse un ratico para verlo. Es de Fernando Savater para que ustedes puedan conocer a los dos autores que son fundamentales en esta asignatura. La segunda teoría que vamos a ver es el escepticismo, porque ante el dogmatismo, que ya lo vamos a ver ahorita, el escepticismo es una teoría que está en contra del dogmatismo, fue contraria al dogmatismo. Entonces también hay un autor que se los voy a pasar para que lo puedan conocer y revisar sus puntos de vista. La tercera teoría, la tenemos por aquí, para que sepan las páginas, veamos por la 51, el relativismo y el subjetivismo, también una tercera teoría que vamos a trabajar, y, a ver si era 54, vamos por la 54, y el pragmatismo. Entonces, hay 4 teorías que vamos a trabajar en este problema. Cada teoría trabaja diferentes puntos de vista, ¿okay? Sobre la visión de lo que es, si es posible, conocimiento. Entonces, ¿qué me interesa aquí? Yo voy a dar una primera introducción hoy, entonces voy a pasar a algunos autores, ustedes se leen el material con calma, se escuchan a los autores y el día miércoles lo que yo quiero es no hablar tanto. Yo lo que quiero el miércoles es que ustedes me hablen de lo que entendieron, de las teorías, a partir de lo que yo voy a hablar hoy, y de los autores. Vamos a hablar de los postulados de los autores. Es decir, si vamos a hablar de Platón, bueno, Platón es el padre de la teoría de las ideas y bueno, a partir de ahí, ¿qué establece Platón para aportarlo al dogmatismo como teoría? ¿Okay? Que ustedes conozcan los autores, igual que Aristóteles, igual que los otros autores que les voy a pasar. Bueno, entonces, eso básicamente es lo que quiero. Voy a presentarles un poquito la clase de hoy. Va a estar grabada. Me voy a parar en algunas cositas para preguntarles qué comprendieron. Fíjense, aquí ven la presentación. Sí. Ok, perfecto. Vamos a trabajar la posibilidad del conocimiento. Ya hablando de posibilidad, ahí hay un problema. ¿Es posible conocimiento verdadero? Sería la pregunta que vamos a responder en esta clase, ¿ok? Hay algunos conflictos que suceden durante la respuesta de esto a nivel histórico. Se dieron muchos problemas a nivel histórico. ¿Por qué? Porque muchos autores afirman que no se puede conocer conocimiento verdadero porque están en el medio los sentidos, porque están las emociones, porque bueno, no se puede llegar a establecer una verdad como tal. Entonces el problema que tenemos aquí, se los leo, este es un trozo de Hessen, que dice, hemos visto que el conocimiento significa una relación entre un sujeto y un objeto. Ya ustedes conocieron, más o menos tienen claro eso. Que entran, por decirlo así, en una relación. Se aprenden, es decir, se relacionan, ¿ok? Lo primero que cabe preguntar ante esa relación, de esta concepción de lo que es sujeto y objeto, ¿puede el sujeto aprender realmente el objeto? ¿Qué significa aprender aquí? Se los expliqué en la primera clase, lo vuelvo a repetir. Aprender es tomar, es atraer, traer las cosas más importantes del objeto. Es decir, que realmente el sujeto puede tomar en su totalidad el objeto, toma todas sus características. Entonces esa sería como la primera cuestión de la clase de hoy. O sea, ¿qué pasa con esta pregunta y cómo los diferentes autores establecen una explicación para esto? Entonces, repasando un poquito esto, que es la pregunta del examen, vean allí sujeto,
objeto, son las dos partes importantes del proceso de conocimiento, y hay una imagen, que es la representación mental del objeto. Entre ellos dos se da una imagen. Entonces, ahí vamos a ver si realmente esa representación mental que yo hago es una representación total y me muestra una verdad, la verdad que yo estoy viendo. ¿Okay? Este es el primer problema, ¿no? Y la pregunta es aquí, ¿podemos elaborar conocimientos válidos? ¿Se puede lograr conocimientos válidos en ese proceso de conocimiento? Sería como la primera pregunta que vamos a establecer aquí. ¿Okay? Bien, la primera teoría que ustedes van a leer es el dogmatismo. En el dogmatismo están autores importantes, como Platón, como Aristóteles, como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino. Autores, Platón, Aristóteles más del lado griego, más de la época inicial de Grecia, y San Agustín y Santo Tomás son más de la época cristiana. ¿Okay? Se los decía yo a ustedes que cuando ya vamos a la época cristiana, entonces la filosofía y la fe se unieron, y hay aspectos que están relacionados con no solamente lo religioso, sino con la sabiduría vista desde la fe. ¿Okay? Entonces, en el dogmatismo, para que tenerlo clarito, aquí bajo esta teoría sí se pueden elaborar conocimientos verdaderos, porque esta palabra, no sé si se acuerdan lo que es un dogma. ¿Se acuerdan lo que es un dogma? ¿Qué será un dogma? Cuando yo Es digo que algo alguien verdadero. sí, cuando alguien es dogmático, no, ¿verdad? Tú sí eres dogmático. Tú sí eres una persona dogmática, es decir, una persona que cree fehacientemente en algo, o sea, cree en algo y no da lugar a otras posibilidades. O sea, una persona que cree en eso. En este caso, la creencia, cuando hablamos de Platón y Aristóteles, va dada más a lo racional, hacia las ideas, hacia lo intelectual. Y cuando hablamos de Santo Tomás y de San Agustín, vamos a hablar más hacia la fe y hacia la relación de eso racional con Dios. Son dos puntos de vista, pero ambos son dogmáticos. Entonces, si yo pregunto, ¿es posible el conocimiento verdadero? Sí, sí es posible, porque son conocimientos válidos bajo estos conceptos teóricos. Entonces da, por supuesto, esa posibilidad, y el contacto entre el sujeto y el objeto genera imágenes verdaderas. O sea, se logra eso. O sea, esa relación cognoscente, esa confianza en esa razón humana no se debilita por ninguna duda, porque se establece bajo una relación dogmática. Entonces, esa es la primera teoría. Dentro de esa lectura que ustedes van a encontrar, no me voy a tener mucho a leer todos estos pedacitos, pero sí quiero decir que los dogmáticos tienen mucha confianza en el ser humano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque creen en que el ser humano es racional, que el ser humano tiene capacidades, que el ser humano nació o nace para desarrollar esas capacidades intelectuales, y que si lo puede desarrollar, así como estaba hablando hace rato con Kevin, si puede desarrollar esas capacidades, pues puede conocer la verdad. En la medida que tú desarrollas esas capacidades, en la medida que tú te conoces a ti mismo, en la medida que tú llegas a esa elevación intelectual, tú puedes conocer lo que ellos llaman la verdad, es decir, el conocimiento verdadero. Entonces toca aprender las cosas, toca observar el mundo, toca tener salir de esa sombra, de esa cueva en la que el ser humano está, para poder llegar hacia la verdad, ¿no? Es la posición primera y más antigua de la parte de Grecia, porque fueron los primeros pensadores que establecieron esta gran confianza en la razón humana. O sea, que el ser humano tiene esa confianza de que puede generar conocimiento por sí mismo, de que puede, a través de su razón, establecer una confianza extrema en eso que representa lo intelectual. Entonces, la cuestión del conocer, que es precisamente lo que van a leer allí en Gerardo, tiene que ver con conocer la naturaleza del objeto. Entonces, para conocer la naturaleza del objeto,
yo tengo que conocer, bueno, investigar, analizar, lo hablábamos hace rato, la importancia del método científico, la importancia del método, porque para yo establecer eso necesito conocer en su totalidad el objeto. Entonces, yo no puedo perder el tiempo en aspectos que tienen que ver con doxa, opiniones que no tienen basamento. Yo necesito abordar al sujeto desde muchos aspectos. Entonces, para poder conocer, necesito el abordaje completo de ese objeto. Entonces, quisiera yo déjenme ver si tengo por aquí, antes de meterme un poco más en lo demás, quiero mostrarles algo que hice hoy que no es para esta clase, pero les quiero mostrar algo rapidito. Que lo tengo aquí, perfecto. ¿Ven allí esa imagen? ¿La ven? No, de momento no. Ya va. Ustedes de todas maneras van a ver el autor, pero es que para poder seguir explicando esto, me gustaría explicarles esto. Ya va. ¿Ahora? ¿La ven? Ahora sí. Ajá. Sí, Perfecto, miren. Dentro de lo dogmático está Platón. Ustedes lo van a escuchar con Fernando Savater, pero me importa hablar un poquito de esto para que tengamos claro qué significa ser dogmático. Cuando Platón llega, o sea, cuando establece su escuela, cuando se establece como maestro, una de las angustias principales de él era que había un mundo, lo podemos ver aquí, había un mundo concreto, un mundo que lo conocemos, ¿no? Ese mundo que cambia, que es relativo, que nos rodea, que aparte presenta un mundo en el que nosotros estamos de paso, de que, bueno, que todo es apariencia. Eso le preocupaba mucho porque él decía, bueno, pero ¿cómo es eso que el ser humano pasa toda una vida siendo sabio, buscando conocimiento? Entonces eso no va a persistir, eso se va a morir, eso no va a continuar. Entonces eso fue una angustia para él. Entonces él estableció, dogmático al fin, él estableció lo que van a encontrar en el video que se llama el mundo de las ideas. El mundo de las ideas, o teoría de las ideas, que lo tienen aquí, esa teoría dogmática, su visión dogmática de relación sujeto-objeto, él generó dentro de su teoría un mundo lleno de ideas, de conceptos, es decir, que en nuestra vida existen modelos, existen conceptos que no van a cambiar, aunque no esté presente físicamente Kevin o no esté María o no esté yo, son conceptos que están y son los conceptos, obviamente conceptos científicos, conceptos construidos que permanecen, conceptos de todo tipo. Entonces en ese mundo es el mundo de la realidad, que llega el ser humano a través del conocimiento. Fíjense, en la imagen, ese es un mito muy famoso de él, seguramente lo han leído, lo han visto en una película, una imagen, que es el mundo de las cavernas. Si pueden ver allí, estos hombres, inicialmente, ellos estaban en una cueva, y en esa cueva ven ahí eso pasa mucho con las velas, ¿no? Cuando uno tiene una vela que pone los dedos, la vela, se pueden ver imágenes. Bueno, estos hombres lo que hacían es ver esas imágenes que ustedes ven en la pared, imágenes de todo tipo, pues. O sea, imagínense que ustedes nunca salen de una cueva y solamente veían fotogramas, imágenes, sombras. Para Platón, en este mito, porque los libros de los griegos, sobre todo de Platón, eran libros así, con muchos diálogos y muchos cuentos, muchos mitos. En ese mito, él establece que el ser humano inicialmente lo que ve es eso. O sea, nacemos viendo sombras, nacemos viendo percepciones de la realidad, que muchas veces son eso, solo sombras, percepciones de sentido de cosas que creemos que suceden, no sabemos si sucede, y eso es lo que observamos. ¿Qué pasa? Hay un momento en el que el ser humano despierta y decide salir de esas sombras. Y es el momento cuando decide irse al conocimiento, cuando decide estudiar, cuando decide formarse, cuando decide abrirse a la sabiduría y decide salir de la cueva. Muchas veces nosotros hemos observado como una persona que pensamos, cónchale, que está en una situación muy difícil, comienza no solamente a ir a una universidad, comienza a estudiar,
es autodidacta o comienza a relacionarse con el conocimiento y cambia su forma de comportarse, su forma de ver el mundo, porque es precisamente el conocimiento quien nos cambia. Entonces, fíjense la diferencia de ese hombre que sale a la luz, lo primero que ve es el sol, y el sol es la sabiduría. Entonces, él se abre al conocimiento y decide buscar la sabiduría. Entonces, aquí quería poner ese ejemplo para que ustedes entendieran que lo dogmático aquí o la manera de yo relacionarme con la realidad es a través del conocimiento. Igual lo va a decir Sócrates y lo va a decir Aristóteles. La manera de yo relacionarme con la realidad es el conocimiento. No existe otra manera. O sea, el conocer, el ser, la sabiduría, el entendimiento es la única manera. La doxa, las opiniones, todo eso que yo puedo establecer en el camino, la experiencia, toda esa parte no me lleva al conocimiento verdadero. Tiene que ser todo lo relacionado con el conocimiento, ¿ok? Bien, entonces el segundo punto, bueno, dado esta parte, ustedes la van a leer porque esto es un poquito complejo. Lo que me interesa es, queda claro entonces, ¿es posible conocimiento para el dogmatismo? Sí. Ajá, ¿por qué? Porque en su realidad se da, hay una relación. Exacto. Son conocimientos válidos, se pueden elaborar conocimientos válidos porque hay confianza en la razón humana, porque hay confianza en el proceso de venir, de conocer, de llegar a ese mundo de las ideas, que ya lo van a ver cuando vean a Platón, puedo conocer la verdad. En la medida que yo me acerque más a eso, puedo conocer la verdad. ¿Okay? Bien, el escepticismo. Esa es otra teoría que viene después del dogmatismo. Muchos autores del escepticismo vienen de mucho antes de Sócrates, cuando estaban los sofistas, que eran hombres que ellos no tenían una escuela como tal, sino eran hombres más de hablar en las plazas, de establecerse en plazas y hablar un poco más de política, sí, de contenidos filosóficos, pero más dados a la apertura humana. Entonces el escepticismo fueron autores que estaban en contra de eso, tenían sus escuelas y ellos estaban en contra de que se pudieran elaborar conocimientos válidos, porque ellos decían que el ser humano, como está atravesado por los sentidos, lo hablamos en la primera clase, entonces no puede conocer la verdad. Es imposible establecer eso. No hay confianza en las capacidades de conocer, porque el sujeto no puede, es imposible que el sujeto coloque su realidad dentro del cerebro completa. Es imposible meter un objeto completo en el cerebro. No podemos traernos todo el objeto. Como no podemos traernos todo el objeto, como no podemos traernos toda la realidad, entonces es imposible conocer. Solamente vamos a ver una imagen, un pedacito de ella. Elaboramos solamente lo que podemos percibir. Entonces, para ello no existe un conocimiento verdadero. Y va a ser una discusión completa en esta escuela porque, bueno, van a decir, bueno, si el hombre tuviera esa capacidad de captar la realidad tal cual como es, entonces no tendríamos esta realidad que tenemos. O sea, pudiéramos tener otra posibilidad de formarnos, de establecernos. Y como les dije hace rato, los sentidos son un filtro en ese proceso de paso de observar la realidad y en ese proceso de llegar al cerebro pasan muchas cosas. Y los sentidos pueden establecer cosas contrarias, imágenes distorsionadas, generan problemas, generan conflictos, entonces no se puede observar una realidad concreta. ¿Okay? La verdad no está hecha para el hombre, según lo dicen los escepticistas. La verdadera sabiduría comienza por dudar. A partir de los escépticos se establece un poco lo que va a ser la ciencia, porque el centro de la ciencia es la duda. Entonces, yo dudo de todo porque necesito comprobar. Entonces, los escépticos fueron los primeros que empezaron a dudar de todo y que el hombre, bueno, tenía la capacidad de alcanzar esa verdad absoluta, bueno, en un proceso. O sea, tenía que establecer un método, tenía que establecer una forma de llegar a la realidad, a la verdad, pero precisamente no era el conocimiento como tal. Para los escépticos, el mundo es apariencia. Un poco lo que decía Platón, hay un mundo de apariencia, un mundo de sombra. Bueno, ese mundo siempre va a ser así.
todo va a estar establecido por las sensaciones, por las opiniones, no hay verdades falsas ni verdaderas, porque bueno, nada puede ser conocido con certeza. Yo les coloqué varios términos aquí que son importantes del escepticismo, que los van a leer. La primera es la apogea. Como yo sé que no hay un conocimiento verdadero, como yo sé que es imposible llegar a él, entonces en el proceso de conocer, yo muchas veces me tengo que suspender del juicio. ¿Por qué? ¿Qué significa suspender del juicio? A la hora de que yo estoy realizando una investigación, un trabajo de investigación, que estoy estudiando un tema, yo cuando tengo claro eso dentro de una visión fenomenológica, es decir, que estoy observando un fenómeno, yo no puedo intervenir directamente en hacer un juicio, sino que tengo que escuchar, porque como todas las verdades son válidas, o sea, de alguna manera yo estoy validando las diferentes opiniones, porque no hay una verdad absoluta, entonces yo no debo lanzar un juicio. Entonces, ese comportamiento, por lo menos en los escépticos, permite que no nos agitemos, que no nos perturbemos. Eran personas que no se agitaban, no se perturbaban, no se angustiaban por llegar a una verdad. Eso que hablan ahí de la ataraxia lo desarrollaron muchísimo, nada les perturbaba, porque como no existía una verdad, no tenían una verdad, entonces eran abiertos a todas las posibilidades que se dieran dentro de las formas de conocimiento. Entonces, esa era como un poco la visión de los escépticos. Nada es bello ni feo, ni injusto ni justo, nada es según la verdad. Entonces, nada es más de lo que no es. Entonces, si nada es más de lo que no es y no existe una verdad, no tengo por qué angustiarme. Estoy abierta a las posibilidades que me dé el conocimiento, porque todo es posible. Siempre y cuando también no era que todo lo aceptaba, pero si tuviera una razón lógica, era aceptado. Entonces, un poco la visión del escéptico. Entonces, bajo esta visión, comprendieron un poco que hablan sobre la posibilidad del conocimiento bajo el escepticismo. Para escucharlos. ¿Aló? Hola, hola, hola. Profe, lo último no se escuchó bien. Lo que pregunté. Que si comprendieron qué establece el escepticismo sobre la posibilidad del conocimiento. Sí, o sea, ellos no aceptaban todo, pero sí se dejaban como guiar por la razón. Por, Sí, por, las tres teorías se dejaban guiar por la razón, todas. Todas eran racionales, pero el tema es la validación de los conocimientos. O sea, porque el conflicto aquí es si existe un conocimiento verdadero. Entonces, los dogmáticos sí lo establecían porque se daba la relación sujeto-objeto, porque como creían en la naturaleza humana. Pero en el caso de los escépticos no, porque se atravesaban los sentidos y había una distorsión. Entonces, como había una distorsión de los sentidos, entonces es imposible conocimiento verdadero porque los sentidos siempre van a afectar nuestra visión de la realidad. Por eso eran escépticos, de ahí viene la palabra, tú si eres escéptico, no crees en nada, no te convence nada, porque no creían en verdades absolutas. Es lo que quería que les quedara claro. Entonces, cuando veamos el autor del escepticismo, van a ver cómo él establece que para poder llegar a verdades, bueno, hay que tener un trabajo metafísico, visto de lo intelectual, para poder llegar a la verdad. O sea que desde el punto de vista del humano es casi imposible que podamos llegar a la verdad. Esa es el segunda teoría. La tercera teoría que vamos a trabajar hoy es el pragmatismo. El pragmatismo significa acción. La palabra como tal es acción. Entonces, en esta teoría sí podemos elaborar conocimientos válidos. Sí se puede lograr eso a través de que en la congruencia, es decir, congruencia es cuando los pensamientos nuestros, nuestro conocimiento, tiene una relación con los fines prácticos del hombre. Es decir, aquí el conocimiento está relacionado con lo útil, con lo provechoso, en la manera que el conocimiento que uno adquiere, ese conocimiento racional que uno adquiere, me permite a mí tener una conducta práctica, de esa manera yo puedo decir que mis conocimientos son válidos.
por ejemplo, países que han desarrollado conocimientos así actuales, nos podemos poner un ejemplo como Estados Unidos, como está Japón, o sea, países extremadamente prácticos que han desarrollado novedosas cosas a partir del conocimiento científico. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, muchas de las cosas que se han desarrollado, que se han establecido desde el pragmatismo, que es conocimiento práctico, permiten validar conocimientos, conceptos, entre otras cosas, muchas cosas establecidas, como por ejemplo la vacuna, que es algo muy actualizado, pues, que puede partir de un conocimiento teórico sobre algo que se desarrolló desde la salud y que se puede aplicar a lo práctico, ¿no? Bueno, el hombre aquí es un ser activo, es un ser, viene de lo teórico, pero es pensante, pero es práctico. O sea, es un hombre que está constantemente ejerciendo su voluntad para lo práctico, para el desarrollo de lo útil. Entonces, bajo ese concepto, va a desarrollar conocimientos válidos. El intelecto bajo el pragmatismo se da, ese conocimiento intelectual sabio se da para el ejercicio de la voluntad, de la acción. Tiene que estar orientado a eso, a la investigación, a que ese conocimiento que se va tomando, pues vaya generando la posibilidad de desarrollo sí, desarrollo práctico de las cosas que el hombre va a hacer, ¿no? La realidad, en este caso, es una reflexión teórica, ¿no? De lo externo con la finalidad concreta de la acción. Si no es inútil. Si yo tengo una reflexión, si yo genero una reflexión constante de la realidad y no la pongo en práctica, entonces es inútil y no genera conocimiento válido. Esta forma o esta teoría reta constantemente al hombre, está dándole constantes posibilidades, potencialidades para transformar. Entonces, si ese conocimiento es útil, promueve la acción, pero además permite que el ser humano se rete y se genere posibilidades para transformar el bien de la humanidad, entonces todas esas respuestas lógicas van a llevar a concretar de que ese conocimiento es verdadero. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo cada uno, yo creo que voy a tomar la decisión de trabajar estos tres. ¿Por qué? Porque son muchos autores lo que vamos a trabajar en cada uno. Entonces, hay relativismo y subjetivismo, pero el relativismo y subjetivismo está relacionado con el escepticismo. Entonces, lo que vamos a hacer es leerlos juntos, lo podemos conversar en el grupo, pero vamos a trabajar mejor con estos tres, porque yo tengo que pasarles un autor de cada uno, o dos autores. Entonces, es un poquito complejo meter más, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, fíjense, como conclusiones a este problema, ¿se acuerdan del problema? Es posible que el sujeto aprenda el objeto. O sea, la posibilidad del conocimiento es un problema filosófico sin solución definitiva, que enfrentamos todos aquellos que tratamos de explorar, describir, explicar, interpretar o comprender cualquier realidad. Dicho problema se puede resolver con conocimiento o desconocimiento del hecho, utilizando distintos supuestos filosóficos como el que estamos viendo ahorita, que dependen de la facultad o facultades. En este caso ya las vimos en el transcurso de la clase, la razón, los sentidos, que el sujeto cognoscente ponga en práctica cuando pretende conocer determinado fenómeno. Entonces, básicamente, cuando vayan a leer el libro, en esta parte, me interesa es ver cómo cada uno de los supuestos filosóficos que ustedes van a leer, ¿verdad? Que van a revisar, plantean una forma de relación de ese sujeto, que ya lo conocemos, con ese conocimiento. ¿De qué manera podemos nosotros, o cómo en determinados momentos históricos, diferentes autores hablaron de cómo llegarle a ese objeto para poder conocer, bueno, cómo estamos actualmente nosotros abordando la realidad? Básicamente la asignatura guía hacia eso, a cómo abordamos nosotros la realidad, cómo desde la educación podemos establecer también cuál es la teoría del conocimiento que a nosotros nos parece que es la actual. Ahorita estamos hablando de teorías del conocimiento relacionadas con lo tecnológico, con inclusive hablamos de nuevas versiones de posciencia,
bueno, todo eso que está ahorita actualizado, pero por lo menos ahorita estamos comenzando con las primeras partes. Entonces, asignaciones de la clase que viene. Nos vamos a dividir, yo creo que aquí ustedes pueden agarrar si quieren dividirse los 3 puntos, son 3, y creo que hay 3 más en el grupo, no sé si somos 6, no me acuerdo. Lo ideal es que se lean los 3 puntos, pero por lo menos podemos dividirnos los autores, que serían como lo que sería Platón, Aristóteles, creo que puedo pasar San Agustín, van a ser como 6 autores, entonces les puedo poner un autor por persona, y entonces el miércoles nos vamos a organizar de la siguiente manera. Ustedes se leen su material y se leen los autores, y si no nos podemos conectar todos, porque no nos podemos conectar, entonces lo podemos hacer por WhatsApp. Y lo que vamos a hacer es que se pueden grabar pequeños videitos, no sé qué les parece, que se pueden grabar pequeños videitos y los pasamos por el grupo donde ustedes expliquen qué comprendieron, qué aprendieron del autor, y luego conversamos en la clase. No sé qué les parece esa forma de vernos para que podamos hablar todos, porque la idea es que podamos hablar no sé, con los 5, los 6 que estamos allí. ¿Aló? Somos 6, 5. Aquí falta Joana. Ah, falta María Matos. Sí, también. Son 6 ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No son 8. Imagínense. Bueno, entonces, vamos a quedar así. Ya tiene más o menos una primera introducción. Completen ustedes con la lectura y yo paso en un ratico entonces los autores. ¿Ok? Vale, profe. ¿Y usted nos asignaría a cada autor? O sea, usted... Sí, okay. sí, yo los asigno. Ahorita pongo la listica. Yo los asigno. Entonces ustedes lo que hacen es ver el video, vean el video, y colocan, ¿qué me interesa? Colocar los postulados, qué fue lo que dejaron, cuál fue el aporte que dejaron. Y bueno, después tenemos que conversarlo en la tarde, en la hora de clase, con los compañeros para que los demás puedan conocer sobre el autor. Y hacemos una discusión de lo que aporta cada teoría para el primer problema, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer el miércoles. Ok, profe. Dale, pues. Bueno, Kevin, María, un placer. Yo voy a dejar abiertas las evaluaciones igual, cuando ustedes tengan la posibilidad en esta semana, sobre todo en esta semana, para yo ir cerrando, porque ya a partir del miércoles colocaría ya la tercera evaluación, después de la discusión que tengamos, que yo vea que ustedes comprendieron bien el contenido. ¿Ok? De acuerdo, vale, profe. Dale, pues, que esté muy bien. Saludos. Estamos en conversación por el chat. Ok, profe. Chao. Gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta la próxima. Chao. Que esté bien.